Hoy vamos a estudiar un tema que se titula Las tres culturas. Hoy nos disponemos a hablar sobre la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Cuál es la función de la cultura? ¿Qué influencia tiene la cultura en nuestra mente, en nuestras actividades diarias, en nuestro ser? ¿Qué caracteriza la decadencia de una cultura o la grandeza de una cultura? Todas estas preguntas nos las vamos a hacer porque generalmente somos inconscientes de la gran influencia que tiene la cultura sobre nosotros y cómo la transformación de la cultura nos transforma a nosotros también. Un tema de urgente estudio porque ustedes son conscientes de los cambios que ha tenido esta cultura en los últimos años y cómo también cambia nuestra vida. ¿Qué podemos hacer al respecto? Para eso tenemos que conocer los diversos niveles de la cultura y cómo adaptarnos a ellos para producir una revolución consciente. Cuando una cultura no funciona bien, surgen personas que hacen una revolución, ¿verdad? Pero aún no sabemos lo que es una revolución consciente. Por eso vamos a empezar preguntándonos ¿qué es la cultura? Generalmente sabemos qué es la cultura, o hemos pensado sobre los egipcios, sobre los mayas, sobre los griegos, sobre los romanos, o sobre lo que es la cultura oriental y occidental. Pero en sí, ¿qué es la cultura? ¿Se han preguntado alguna vez? Es hora de hacerse esa pregunta. Pues miren para cualquier lugar y lo que van a ver es cultura. Cuando salen a la calle y miran el estampado de la camiseta de una persona, ahí hay una muestra de cultura. En los templos de una sociedad donde la gente va a rezar de una u otra religión, en el idioma, en el lenguaje, en la manera como nosotros nos comunicamos en determinada sociedad, en los patrones de la política, en los códigos civiles o morales, en las tradiciones. La cultura es un conjunto de valores, lenguajes, creencias, tradiciones, leyes que se desarrollan como mediadores de vida dentro de una sociedad. Vivimos inmersos en la cultura como el pez en el agua, tan inmersos que el pez muchas veces ni siquiera sabe que está metido en el agua, porque allí vive desde que nació. Y así nos pasa a nosotros. Para que comprendamos bien a fondo la magnitud de la cultura, podemos hacer un paréntesis o una comparación entre lo natural y lo cultural. ¿Qué es lo natural? Lo que no es creado por el ser humano. Frutas, campos, lagos, valles, desiertos. Nuestro propio cuerpo es lo natural. Y existir en medios naturales tiene sus exigencias y requerimientos. Porque si vivimos en un clima, tenemos que adaptarnos a esa naturaleza. Si vivimos en un cuerpo que necesita alimento, descanso y refugio, tenemos que adaptarnos a esas exigencias de la naturaleza. No es lo mismo si vivimos en el desierto, a si vivimos en los Alpes llenos de nieve. Y adaptarse a esa naturaleza es lo que hace surgir lo cultural. Las maneras creativas como el ser humano se adapta a esas exigencias, como cultiva los alimentos, y al cultivarlos tiene que intercambiarlos y hacer surgir una economía, una convivencia, y la convivencia nos hace volvernos seres políticos, de leyes, de reglas, para que no nos matemos unos a otros. Surge la moneda, surgen los entretenimientos, porque si vivimos tenemos que hacer algo para recrearnos. Pasa el tiempo, viene la historia, la cultura en tradición. Tenemos necesidades de creer en algo, surge la religión. Pero todo cuanto es cultura es una ingeniería hecha por el hombre. ¿Se entiende el paréntesis y la diferencia entre lo natural y lo cultural? Viendo esto podemos entender que esas maneras de adaptarnos a la naturaleza pueden ser varias y diversas.
Por eso encontramos que han existido diversas culturas. Los egipcios, los mayas, los griegos, los romanos han tenido diferentes creencias, filosofías, mecanismos políticos, algunos más sangrientos que otros. Teniendo en cuenta que es una creación del ser humano, es necesario que nosotros sepamos que si bien todos los valores, símbolos, mecanismos de la cultura cumplen una función técnica importante, son fabricados y por lo tanto subjetivos y convencionales. Esta característica tenemos que comprenderla muy bien, porque para nosotros las fronteras, por ejemplo, son reales, pero debemos saber que esa frontera es convencional. ¿Qué es convencional? Es algo que tiene una existencia por el acuerdo entre las personas. Como tal no existe, existe para los seres humanos que se rigen a través de esa convención, de esa creación cultural, que es necesaria para la administración de una región, de un pueblo, de un país. Es necesario que haya ese límite establecido, pero como tal no existe. Los números con que nosotros organizamos el calendario son eficientes, porque eso te permite saber cuándo tienes una cita en el odontólogo, cuándo comienza o termina una temporada de estudio, etc. Organizar un horario de trabajo con tu trabajador o con tu jefe. ¿Pero esos números existen realmente? Ni los números, ni los signos de las religiones, ni las marcas que nosotros asignamos a la ropa y a tantas cosas son realmente objetivos, sino son creaciones convencionales, y esto es importante comprenderlo. Porque aunque sean convencionales, debemos saber cómo todos estos signos se nos meten y se adhieren a nuestro ser, porque la cultura moldea y da forma a nuestro yo. Somos parte de la cultura, porque en ella nacemos, en ella aprendemos tradiciones, modos de hablar, comidas tradicionales, religiones, formas de relacionarnos con las personas, lo que es correcto o incorrecto. Y allí nos desarrollamos, de tal manera que eso que es convencional para nosotros se vuelve completamente real. Mi acento, mi creencia, mi tradición, mi país, como si fuera algo que me representa a mí. A tal punto que muchas veces creemos que debemos defender esos símbolos, protegerlos, luchar contra ellos, pues pensamos que son mejores que los de otros países, que son diferentes. Y aquí empezamos a ver cómo la cultura está asociada al sueño de la conciencia, pues dejamos de ver lo convencional como lo es y lo empezamos a ver como una realidad que nos caracteriza, y empezamos a dividirnos de personas que han sido formadas con las mismas necesidades humanas en culturas diferentes. Y la cultura de nuestros días nos ha disasociado de lo natural. Dijimos en un principio que la función de la cultura era adaptarnos a la naturaleza, pero nosotros nacemos en la actualidad en esta selva de concreto, rodeados de paredes, de edificios, de pancartas, de nuestros móviles, de las películas, de las propagandas, donde se nos muestra lo que es el amor, lo que es el sexo, lo que es la belleza, lo que es bueno, lo que es malo, sin tener contacto con los hechos reales, donde vemos el sexo a través de la pornografía. ¿Y qué va a pasar? Nos separamos de la realidad. Y esto también tiene que ver con el sueño de la conciencia. Rara vez vamos y conocemos la realidad, cómo funciona en un bosque. Tenemos ese contacto con las leyes de la naturaleza, nos distanciamos. Y ahí es donde la cultura empieza a distorsionarse, donde empieza a ocurrir la decadencia de una cultura. Que los elementos de la cadena cultural, cada uno de sus engranajes, siendo importantes como tal para la vida del hombre, para que pueda adaptarse a la naturaleza, le impiden esa adaptación. Pues la religión que fue hecha para que nosotros podamos resolver nuestros problemas espirituales, alcanzar ese contacto con lo espiritual y equilibrar nuestra vida material, cuando esa religión se falsea, deja de cumplir su objetivo.
y en vez de llevarnos a un despertar y a equilibrar nuestra vida, nos duerme más. Ocurriendo lo mismo con la política y con la economía, pues porque en cada uno de estos eslabones surge la corrupción por los diferentes intereses que tergiversan los valores culturales de una sociedad. Nosotros tenemos que ver que esta cultura en decadencia pues ha entrado a nuestros hogares, pues ahora la cultura se utiliza como un medio de manipulación. Pues los mecanismos de información que son útiles, son necesarios, son extraordinarios, se utilizan para satisfacer los intereses de las diferentes empresas, partidos políticos, lobbies empresariales, ya sean farmacéuticos, de las cadenas alimenticias, de lo que sea, que se han deteriorado por intereses humanos. Ese es el problema cultural que tenemos hoy en día. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta que debemos hacernos todos, porque estamos en medio del crecimiento de esta cultura expansiva que llega a nosotros a través de nuestro mismo teléfono celular. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que someternos a todos estos mecanismos de manipulación. Pues bien, para que nosotros podamos enfrentar todas estas cuestiones a través del conocimiento, a través de un acercamiento sensato, pues es necesario que comprendamos los niveles de la cultura. Y por eso aquí hablamos de las 3 culturas. 3 niveles de la cultura que tienen un impacto sobre nosotros y que debemos aprender a diferenciar para saber cómo relacionarnos y cómo nos relacionamos con cada uno de ellos. Estos 3 niveles debemos estudiarlos de afuera hacia adentro, desde el tercero hacia el primero. ¿Cuál es el tercer nivel de las 3 culturas? La tercera cultura es aquella que nos influencia desde el exterior, es la cultura social exterior que vemos a nuestro alrededor. En la religión, en los medios de comunicación, en las propagandas, en los partidos políticos, en las ocupaciones de las sociedades. Todo esto llega a nosotros desde que somos niños, instaurándonos modelos de lo que debemos hacer, de lo que debemos creer, de lo que debemos comprar, de cómo nos debemos entretener, de cómo debemos vivir. Todo lo que nosotros consumimos envía un mensaje sugerente, pues las películas que vemos como entretenimiento nos están sugiriendo modelos, valores, ideas con sus protagonistas, conductas, respuestas. Los dibujitos animados nos dicen a los mismos niños qué deben creer y por eso hoy en día se utilizan como mecanismos de manipulación. Esta es la tercera cultura. De esta cultura pues hay una gran diversidad. Cada una o esa diversidad podemos representarla con estos pequeños símbolos que están mostrando fragmentos de esa cultura exterior. Y por eso, siendo tan variable esta cultura, pues vemos que hay personas muy diferentes. Está, por ejemplo, el ateo, que podemos representar con ese cuadrito. Y el ateo se agarra de un fragmento, una ideología de su sociedad y la toma para sí mismo. Pero está también el que cree en una religión, el del cuadradito, y ese vive de manera distinta. Él tiene unos parámetros para su vida que son los que obtiene de su religión. Pero ojo, esto no es parte de la conciencia necesariamente, sino es parte de la cultura. Y por eso el que tiene el cuadradito, aunque sea de una religión, no se la lleva bien con el que tiene la estrella, que puede ser de otra religión. Porque esas religiones son tomadas de la cultura, son comportamientos que no provienen de nuestra conciencia, aunque sean buenos, son tomadas de afuera, de ese mundo cultural. Y está el otro que consume drogas, y está el otro que es un estudiante, y está el otro que es un empresario. Cada uno toma un fragmento y representa algo de la cultura. Se adapta a una forma de cultura. Pero todo esto pertenece afuera. Aunque parezca conciencia, no lo es. Más allá de esto hay otro orden de la cultura que llamamos la segunda cultura. ¿Cuál es esa segunda cultura?
Nuestra familia. Pues en nuestra familia encontramos valores, una política, unas reglas de vida, una economía, unas prioridades de lo que se compra, se vende, se hace, no se hace, unas creencias que adquirimos de nuestros padres cuando vemos qué es lo que ellos hacen, no cómo ellos hablan. ¿Cómo resuelven los problemas nuestros padres? ¿Cuáles son sus creencias y cómo las practican? ¿Creen en el amor y practican la indiferencia? Todo eso lo aprendemos viéndolo. Esta es la segunda cultura. En esta cultura aprendemos muchas cosas que nos llevan a no hacer cosas que vemos en la tercera cultura. Si nuestro hogar, si tuvimos la fortuna de obtener unos buenos valores de nuestro hogar, un buen ejemplo de nuestros padres, puede darse el caso de que veamos el mal ejemplo de la sociedad y digamos, yo ahí no me meto, eso no lo hago. Y he aquí una curiosidad. Esto explica por qué uno de los objetivos de estas culturas globales que están surgiendo es destruir la segunda cultura, es destruir los valores de la familia, es destruir ese formato y que ya no exista. ¿Por qué? Pues porque si se destruye la familia ya no hay ese dique de contención, es decir, al individuo lo educa directamente la cultura exterior. Ya no es el padre el que dice una cosa o la otra, sino es la sociedad la que dice el orden a seguir. Y por eso se quieren destruir esta figura de familia, de hombre, mujer, de amor familiar, de educación, de actividades en casa. Y eso se destruye con un montón de ideologías que vemos que están aflorando en nuestra sociedad, que hacen que el hombre riña con la mujer, que estén compitiendo con cuál va a ser el mejor, cuál es el que tiene más dinero, y ya no haya ese núcleo familiar, ¿cierto? Pero más allá de la segunda cultura, hay otra cultura, y esta nos interesa porque es la base de este estudio. ¿Cuál es esta cultura? La primera cultura. ¿Y esta cuál es? ¿Ah? Esta es la que surge por el ejercimiento de la conciencia, porque nosotros somos seres racionales que tenemos facultades de la conciencia que nos permiten ver las costumbres, hábitos, tanto de nuestra familia, de nuestra sociedad e incluso de nosotros mismos, y decir, esto es absurdo, esto no me lleva a los objetivos que me he propuesto, esto lo tomo y esto lo dejo. Pues somos personas con la capacidad de crear un orden, unos valores de vida, de encarrilar nuestro camino espiritual, estableciéndonos objetivos y conociendo el camino para llegar a ellos. Y esta facultad lastimosamente nos la está atrofiando esa tercera cultura, porque nunca se nos enseñó a ejercitarla y a desarrollarla para ser individuos conscientes. Por eso a esta primera cultura le podemos llamar la cultura de la conciencia, que no tiene nada que ver con la cultura subjetiva del mundo exterior. Y eso es lo que tenemos que diferenciar. Esta cultura no es simplemente no hago lo que hace la sociedad, no es una rebeldía sin causa, porque aquí no estamos negando todos los aportes culturales que arrastra la historia de la humanidad, porque podemos ver todos los valores que hay espirituales, científicos, artísticos, que se han desarrollado a base de prueba y error en nuestra sociedad y en la historia de la humanidad. Somos el resultado de la historia y de lo que podemos estudiar de la misma. Pero la cultura de la conciencia tiene esta facultad y es de que puede tomar y descartar. Podemos aprender las maravillosas enseñanzas de Jesús con su perdón, con su misericordia. Podemos aprender la compasión de Buda, su silencio, su vacío. Podemos aprender también del vacío del Tao. Y podemos aprender también de Krishna, sin que nos volvamos de alguna de estas sectas de la cultura exterior. ¿Por qué no aprender de todas las ciencias si tenemos esa facultad para nutrirnos de todo?
Pues la persona que aprende esto en la cultura exterior se viste de una forma, cree en unos patrones de su dogma y rechaza a todos los demás. Esto es como si una persona que estudia arquitectura rechazara la arquitectura de todos los demás continentes, porque aprendió la arquitectura de su pueblo, siendo la espiritualidad una ciencia. Esta es la gran diferencia entre la cultura de la conciencia, que a través del uso y el ejercicio de nuestra conciencia podemos establecer hábitos de vida alimenticios, disciplinas, técnicas de meditación, de ejercicio, de lo que sea, para llegar a los objetivos que nosotros nos propongamos como individuos, no como sociedad, ni siquiera como familia. Pues en una familia pueden haber personas con objetivos muy distintos y por lo tanto con necesidades de metodologías completamente diferentes. ¿Cuál es la metodología que ustedes necesitan? Eso lo tienen que averiguar ustedes. Pregúntense cuáles son sus objetivos, porque no pueden esperar que algún miembro de su familia haga lo mismo que ustedes deben hacer si sus objetivos son diferentes. Eso es absurdo, ¿cierto? Así pues, esta cultura de la conciencia no es una cultura rígida, estática, metódica, como lo que nosotros llamamos cultura que pasa de la generación tras generación, y agarro las mismas costumbres de mi padre, de mi abuelo y bisabuelo, y salgo a hacer la misma tradición religiosa, fin de año, mecánicamente comiendo lo mismo, repitiendo lo mismo. No, eso no es la cultura de la conciencia. En ese sentido no estamos hablando de una cultura, sino un estado de la conciencia flexible, dinámico, cambiante, de la misma manera a como es la vida. Así es la vida, dinámica, cambiante, con problemas nuevos, y exige que nosotros tengamos una capacidad igual para adaptarnos. Por lo tanto, lastimosamente, esta cultura es casi inexistente. ¿Por qué será que no existe? Que no nos ocupamos. Por un lado, pero ¿cómo nos vamos a ocupar si no nos enseñaron a ocuparnos en eso? Si todos los mecanismos educativos de nuestra cultura están desarrollados para que las personas se adapten a lo exterior exclusivamente, cumplan una función técnica o se conviertan en engranaje de esta máquina cultural que solamente busca la producción incesante. Y nunca nos enseñaron a desarrollar las facultades de nuestra conciencia. En estos mecanismos de educación que pueden llegar a ser útiles en un sentido para cumplir una función técnica, para leer, para escribir, para aprender un oficio técnico, en estos sistemas no nos enseñan a encontrar una autoridad exterior, sino siempre a referenciarnos con una autoridad, no nos enseñan a encontrar una autoridad interior, sino que nos enseñan a referenciarnos con una autoridad exterior. Es decir, que siempre tienes que hacer lo que te dicen otra persona, ser evaluado por otra persona que tiene la última razón. Primero es tu profesor, luego tu jefe, luego el científico, y la última palabra la tienen las eminencias de la cultura. Y si tú, por ejemplo, cuestionas los dogmas de fe, pues estás fuera de la fe. Eres una herejía. Y si cuestionas los dogmas de la política, estás fuera del partido. Así que, con el tiempo, nuestra única opción es adaptarnos y aprender a seguir esa obediencia al exterior. Y cuando cumplimos las exigencias de nuestra cultura, nos sentimos tranquilos, desarrollando a lo que llamamos la falsa conciencia. Ojo a eso, porque la falsa conciencia ya vamos a ver que hay que trabajarla. La falsa conciencia es un sentimiento de cumplimiento, porque hacemos lo que nuestra cultura nos dice, pero estamos incumpliendo con nuestro ser. Pues incumplimos con los hábitos que nos dan salud, bienestar mental, emocional, a nuestro hogar, y tenemos una falsa conciencia
que incluso nos hace sentir remordimiento si lo incumplimos, miedo si no hago lo que dentro de la sociedad es lo correcto. Y obviamente adaptarse a la sociedad es lo más fácil. Desde niños hemos aprendido que si usamos nuestra conciencia nos vamos a meter en problemas, porque empezamos a cuestionar lo establecido. Y recordemos que al cerebro no le interesa la verdad. Al cerebro, que es un órgano de supervivencia, le interesa la seguridad y el bienestar. Por lo tanto, cuando nuestra seguridad y bienestar depende de adaptarnos a una sociedad, pues aceptamos lo que nos digan y hacemos los de la vista gorda a todas las contradicciones que hay en esa sociedad. Ni nos interesa, porque eso es cómodo, seguro y da bienestar. Por el contrario, cuestionar y pensar puede llegar a incomodarnos. Y esos son los mecanismos de dominio cultural sobre la humanidad. Pues bien, ¿qué podemos hacer? Una pregunta muy importante para desarrollar la cultura de la conciencia. ¿Qué se puede hacer? Exactamente. Todos los estudios, prácticas, experimentos, cualquier grano de arena que movamos para desarrollar nuestro ser, promueven y establecen la cultura de la conciencia. El simple hecho de tener disposición de ver lo falso como falso, de cuestionar y ver y decir, oiga, esto es un disparate. Cuando uno ve lo falso, se impacta y empieza a despertar. Y ese despertar automáticamente lleva a una manera nueva de vivir, de actuar, si es sincero obviamente, y si es arriesgado y temerario, porque a veces nos damos cuenta de que algo es absurdo y tenemos que meternos en problemas, recibir críticas, burlas, desprecios, pues eso va a llevar a producir lo que llamamos choque cultural. ¿Qué es el choque cultural? Pues obviamente que las personas están adaptadas a una cultura, a una forma de ser, a un lenguaje, a unos hábitos, y que venga otra persona y actúe diferente, se ve el parche, se ve la mancha, se ve la diferencia. Si todos van para un lado y uno va para el otro, se nota quién va para el otro lado. Y hay que saber adaptarse y vivir estratégicamente ese choque cultural. Si realmente queremos generar una resistencia a este monstruo que llamamos la cultura, que se está metiendo en nuestra casa y en nuestro ser. Y esto es lo más importante, porque muchas personas pueden llegar a ver lo incorrecto y contradictorio, pero ¿quién se va a arriesgar a meter la mano y a vivir de manera diferente? Para eso hay que sortear una serie de obstáculos. Y el primero de ellos que vamos a estudiar acá se llama el contraste cultural. ¿Qué es el contraste cultural? ¿Saben qué es el contraste, no? El contraste surge por dos aspectos opuestos. Cuando tenemos el blanco y el negro, eso hace contraste, y entre más blanco sea el blanco, más negro es el negro. Y ese contraste cultural va a generar un impacto inmediato sobre nosotros. Un ejemplo, imaginen ustedes un niño que entra a un colegio de súper ricos, donde todos tienen yate, mansiones, y este niño que entra es de clase media. Tiene una casita pequeña, pero obviamente está en un colegio de ricachones donde los llevan en unos coches de lujo, guardaespaldas, tienen aviones, tienen un montón de juguetes. ¿Cómo se va a sentir ese niño? Pobre. Este es el pobre del salón. ¿Pero por qué es pobre? No, porque hay un contraste muy fuerte. Si ese niño se lleva a África, a un lugar donde realmente hay pobres, ¿qué pasa con ese niño? Se volvió rico. Oiga, qué cosa tan rara, sin cambiar, ahora es rico. ¿Por qué? Por contraste. Y nosotros debemos estar en una sociedad constantemente generando contrastes,
Una sociedad que con su movimiento te está poniendo en contraste y generando en ti una necesidad. Porque si todos están con redes sociales, si todos tienen ropa de marca, si todos están comprando coche, casa, un montón de cosas están en un movimiento que cuando tú te miras en relación y dices, yo estoy perdido. ¿Qué estoy haciendo meditando mientras todo el mundo está rapidísimo? ¿Cierto? De hecho, si ustedes están tranquilos en su casa un domingo, no escuchan ningún coche, pero si cerca queda una avenida y llega el lunes, inmediatamente el movimiento de las calles genera una sensación de que tengo que hacer algo, de que la gente está activa. ¿Por qué? Por contraste. Pero ese contraste no es real y es lo que mantiene a las masas moviéndose, buscando todos lo mismo, por contraste. Algo con lo que nosotros debemos aprender a no identificarnos. Y eso es muy difícil, porque si ustedes salen a la sociedad, salen a caminar una tarde, van a ver que hay un montón de exigencias que la sociedad les hace a ustedes. Exigencias irreales. Cosas que su propia mente interpreta y dice, uy, yo no tengo estos zapatos, uy, yo no he viajado en estas vacaciones, uy, yo no he hecho esto, uy, yo no he hecho aquello. Y sin ser ricos, sin ser pobres, perdón, se sienten pobres. Sin estar vacíos, se sienten vacíos. ¿Verdad? Sin tener problema, tiene preocupación. Sin tener el problema, se lo crea por contraste cultural. Y hay que aprender a manejar esto. Y eso también lo aprendemos cuando aprendemos a ser callados y reservados con nuestros procesos internos íntimos de cambio. Pues no conviene compartir estas cosas con personas que tienen otra percepción de la vida y otra perspectiva. Obviamente cuando nosotros comprendemos muchas cosas y vemos cosas erróneas y contradictorias de la sociedad, quisiéramos encontrar otra persona que viera lo mismo para que no sea tan grande ese contraste, para sentirnos comprendidos. Pero se lo comentamos a un amigo o a una persona cercana y va a ser peor el caso cuando esta persona también se burle de nosotros, también nos diga, oye, pero estás exagerando, pero te están lavando el cerebro, pero tal cosa, pero esto es normal, pero la gente debe vivir así, pero la sociedad funciona, las guerras siempre han estado en la humanidad, bla, 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 bla. ¿Qué haces meditando? Si uno aprende a ser reservado, pues nadie va a atacar esa verdad que uno está tratando de desarrollar en los hechos y en las prácticas. Y esto es llevar una vida íntima y es aprender a gestionar ese sentimiento de soledad que surge, no porque estemos solos, sino porque nuestra mente se siente sola por contraste cultural. Porque vemos que las personas están sacando al perro, todos están trabajando a la misma hora, en el horario de trabajo, el domingo todos están en la cama, ¿cierto? Porque las personas están reaciamente adaptadas a la cultura. ¿Quién dijo que el domingo tengo que estar hasta las 10 de la mañana durmiendo? Pues la mayoría de personas lo hacen porque están demasiado adaptadas a la cultura. Así que si ustedes van a hacer ejercicio el domingo o levantarse a meditar, su mente les va a decir, ¿sabías que es domingo? Y si se levantan, se van a sentir solos, porque necesitan ver que otra persona lo hace. Porque no fuimos educados para conseguir nuestros propios objetivos, sino para hacer todo en grupo y para ser evaluados por una autoridad externa que nos dice lo que es valioso hacer. Que ya veremos más sobre esto en una conferencia que se llama La Ley de Nivelación y la Ley de Octavas. Y para trascender también esta cuestión de la soledad, pues es necesario que nosotros nos trabajemos en nuestra educación. Esto que ustedes están haciendo, esto de aumentar nuestras perspectivas, leyendo, inspirándonos en la vida de personas que tienen una perspectiva similar a la nuestra, que nos están diciendo que no están locos. Hay muchas personas, sabios, maestros, que nos han dicho todo lo que nuestra conciencia sabe y que tenemos que acercarnos a ellos para darnos cuenta de que otras personas han recorrido ese camino, han vivido de esa manera y de esta manera aumentar esos puntos de vista más elevados sobre la realidad. Y entonces
ese sentimiento de soledad va desapareciendo. Porque es muy importante saber de que la cultura de la conciencia nos lleva por un camino íntimo e individual que no es el mismo ni siquiera para mis familiares más cercanos. Es el camino de mis objetivos particulares y cada uno tiene que desarrollar sus propios objetivos y establecer los métodos para alcanzarlos. No podemos seguir viviendo como hace la sociedad que vive a través de horarios establecidos por el mundo exterior, donde el mundo exterior es el que te impone a qué horas comes, a qué horas descansas, a qué horas vas de vacaciones y a dónde. Por eso ustedes van a ir en día de vacaciones y los lugares vacacionales están repletos, porque la gente va donde la sociedad y la cultura le impone en las fechas en que debe ir, ¿cierto? Como una masa de borregos, lastimosamente. Y lo que mencionábamos hace un rato, también se debe trascender esta falsa conciencia. Ese sentimiento de que cuando hacemos lo que la cultura nos exige para ser aceptables, nos sentimos bien. Cuando todo el mundo está hablando de patrimonio, yo tengo algo de patrimonio con lo cual hablar y decir, yo también tengo eso, nos sentimos bien. Porque cumplimos y encajamos con los estándares de la sociedad, con las opiniones del entorno. Pero no nos damos cuenta que estamos incumpliendo con nuestro ser, con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo, con nuestra alimentación, con el deporte que tenemos que hacer para tener buena salud. Y eso es una falsa conciencia. Una falsa conciencia que nos hace ser respetables. Y sí, podemos tener el respeto de otras personas, pero podemos llevar una vida simultáneamente mediocre, gris, terrible, completamente decadente, siendo personas muy respetables. Así que todos tenemos una luz para lograr vivir nuestra vida íntima aún con esta monstruosa cultura acechándonos constantemente. Y esa luz está en nuestra conciencia, en la cual debemos tener fe, porque todos tenemos esa luz para ver, pero es incómodo ver por nuestra propia luz porque nos vamos a sentir solos, pues parece que lo que vemos nadie más lo quiere ver y nadie nos va a acompañar en ese camino para hacer realidad las revelaciones de nuestra conciencia. Debemos tener intrepidez y espíritu de experimentación, porque si la conciencia les dice, bueno, hay que meditar para encontrar la paz interior, hay que hacerlo en hechos, hay que experimentar. Y si la conciencia les dice, hay que solucionar el problema por este lado o de esta otra forma, la mente les dice, pero si nadie lo ha hecho, ¿y por qué no empiezo yo haciéndolo? Si tengo una conciencia creativa. Y para solucionar los problemas de vida hay miles de opciones. No necesariamente tienen que ser la baraja de 5 opciones que la sociedad te ha establecido. ¿Cierto? Pues tenemos esos miedos culturales que si no trabajas de una forma, que si no tienes la pensión de esta, que si no tienes seguro en tu casa, todo está perdido y estás en un riesgo terrible. Y para vivir así tenemos que vivir abrochados al sistema de valores de nuestra cultura, a los créditos y a un montón de cosas que no tienen sentido y que solamente nos hacen sentir agrado en esa falsa conciencia. Siguiendo esta luz, teniendo intrepidez, espíritu de experimentación, vamos a lograr una revolución completamente distinta a la que ven en la pantalla, muy diferente. Pues esta revolución cultural siempre va a terminar en decadencia. Lo hemos visto con las diferentes revoluciones que han habido en el planeta y en la historia, donde derrocan a un imperio impresionante, pero para que surja otro igual, con los mismos tiranos en el poder que se aprovechan de la ignorancia de las masas, ya sea de derecha, ya sea de izquierda, ya sea rojo, ya sea azul. Y las personas sin conciencia están esperando que algún salvador externo venga a traerles una forma de vida saludable, benéfica, abundante, cuando no tenemos la conciencia para hacer realidad eso. La verdadera revolución no sale de nuestra casa, está en nuestra habitación, está en la manera como nosotros vivimos, está en los hábitos diarios, y con esos hábitos diarios desafiamos la cultura.
Una persona con cultura de la conciencia es un peligro para la sociedad. Es el enemigo de la sociedad en decadencia, no de la cultura en sí, porque la cultura es algo extraordinario, pero la cultura en decadencia quiere que no tengas la cultura de la conciencia. Cuando uno forma la cultura de la conciencia, de ahí, desde dentro, es que surge un cambio hacia afuera. Y si hay una cultura de la conciencia, si llegas a tener una familia, eso va a establecer unos valores de familia extraordinarios. Y vas a generar una cultura equilibrada en tu familia, una segunda cultura. Pues si tus hijos te ven con buen ejemplo, una persona dinámica, autónoma, que toma decisiones, que agarra riesgos, que comete errores, que los corrige, ¿qué va a pasar con tus hijos, con los que te ven, con tus amigos? Van a aprender de ti y van a ser revolucionarios. Y va a llegar la tercera cultura a mangonearlos, ¿no? Nadie de afuera te puede llegar a decir, e incluso pueden llegar a cambiarlo de fuera. Por eso el cambio va desde la primera cultura para afuera, no al revés. No podemos tener esperanza en quién va a ser el presidente, qué partido va a ganar, ni en si va a llegar la religión a cambiar lo que está pasando, porque esos mecanismos de poder están corruptos, están deteriorados por los intereses creados que hay en esos medios. Así que, observando lo que es la cultura, observando lo que es una cultura desarrollada y una cultura en decadencia, miren hacia su alrededor, observen el mundo en el que viven y pregúntense qué están haciendo para formar esa cultura interior, esa mente clara, consciente, capaz de desafiar, etc. ¿Quedan claro lo que son las tres culturas?